en nuestra clínica de emociones. ¿Cuándo sabías lo que nosotros sentíamos, lo que nosotros hacíamos en la María, escuela? Cuando yo me la pasé nos trabajando preguntabas, ¿qué precisamente sientes? para ¿Cómo que estás? no pasara este tipo de circunstancias y que ella tuviera todo en la vida. Que ¿Por ella qué tuviera es esta obligación herramientas como con que papá? defenderse. Debe de estar en la casa haciendo de comer, estar en la casa y estar atendiendo a sus hijos. Eso era en tus tiempos, ahorita ya no. Ahorita tanto el hombre como la mujer tiene derechos y tiene obligaciones. A ver. Pero él destruyó nuestras vidas. Él es una persona que decide por nosotros. Ya cállate, déjala que hable. Ella Nunca no me sabe. has permitido tomar, nunca me has tomado en cuenta. Las decisiones que has tomado, ve dónde están las consecuencias. Y ya estamos hasta aquí por las mismas consecuencias. No, Entonces, no. si yo no pongo aquí el orden, culpable de todo eres tú, porque ¿dónde Yo estabas? puse ¿Dónde orden. estabas? La educación Y no el nada orden más lo es tuve de la que mujer, poner también ahorita. Quiere hijos y no puedo dárselos, es lo que dice Rocío, a quien además sabe que lo que viene a compartirnos podría costarle el matrimonio y muchas cosas más. Pero también asegura que ya no está dispuesta a guardar un secreto que la tortura todos los benditos días. ¿Están listos para saber de qué se trata? Sí. Pues comenzamos. Mi papá me dijo que el tener un hijo truncaría mi vida y mis metas. Yo siempre busqué lo mejor para mi hija. Lo único que quería para ella es que no fuera una más del montón. Fui una tonta por haber permitido que mi marido le quitara a mi hija su bebé para darlo en adopción. Él me negó el derecho a ser madre y ahora que mi marido me pide un hijo, yo no puedo dárselo. Rocío, bienvenida. Te presento a Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga, y a Mario Herrera, abogado. A ver, mujer, tú tienes 5 años casada con Uciel. Sí, así es. ¿Y qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Terminé mi licenciatura en educación. Soy maestra de educación primaria. Ok. ¿Y tu marido? Mi marido es bartender y tiene un trabajo estable, al igual que yo. Ok. ¿Cuál es la relación con tus papás actualmente? Porque sé que anteriormente estaba complicada. No sé si siguió así o mejoró. No, la relación con mis padres actualmente está muy mal. Mi papá siempre fue un señor machista, muy autoritario. La palabra de mi mamá nunca valía en la casa. Siempre se hacía lo que el señor quería, en el momento que él quería, y siempre mi mamá pues fue una mujer sometida por él. A tal grado que siempre las decisiones las llevó mi papá. Él nunca se tomó la molestia de saber cómo se sentían sus hijos, qué tenían. Al contrario, siempre nos juzgaba y nos criticaba siempre. Había violencia psicológica, violencia verbal en mi casa. ¿Tu mamá sumisa entonces? Sí, mi mamá sumisa siempre. ¿Y nunca cuestionó nada? No, mi mamá la apoyaba siempre en todas sus decisiones. Mi mamá era la mujer típica mexicana que todo lo que le decían, ella lo acataba, se hacía. Pero eso no suena como apoyar. Eso más bien suena como a que si no lo hago, me va a ir de la fregada, ¿no, Adriana? O sea, me va a ir mal, o si no se hace lo que él dice, pues la verdad es que las cosas se van a descomponer en casa. Sí, este detalle me parece que es muy importante porque confundir la sumisión con el apoyo es muy riesgoso, porque claro que en pareja y en familia hay que buscar puntos de encuentro, pero si no hay posibilidad de negociar, entonces quiere decir que no está siendo un apoyo, sino un mandato, una obligación, sin tener la libertad de entonces poder opinar o pensar diferente, y eso pues es violencia al final del día. Y no es un matrimonio como tal, o sea, no es una familia como tal, porque entonces, pues oye, ¿te casaste para qué? ¿Para obedecer o para tener a alguien que te resuelva las labores de la casa o tus necesidades de todo tipo? Yo creo que eso no es un matrimonio, ¿no? Claro. Pero así han funcionado. ¿Durante cuánto tiempo? Ellos ya llevan 36 años de casados. ¡Wow! Y siempre su vida ha sido así. Siempre. ¿Por qué fueron a dar a Cuautla ustedes cuando tú tenías 17 años? No, 16. ¿16 todavía? Sí, 16 todavía. Nosotros nos fuimos a Cuautla cuando yo tenía 3 meses de embarazo. Mis padres, bueno, más que nada mi papá, decidió el que nos fuéramos para allá porque para él fue una deshonra muy grande. Que su ¿Pero hija... tienen familia en Cuautla o por qué Cuautla?
Porque mi papá sí lo decidió. Mi papá ¿Nada más? Sí, nada más así. De hecho, la casa donde nosotros vivíamos Ajá. se la vendió a uno de sus hermanos. O sea, ¿compró casa allá y luego la vendió? No. La casa donde nosotros vivíamos en la aquí. Ciudad de México, la ya, vendió se mi deshizo papá. de ella y se Sí, fueron a y nos Cuautla. fuimos a Cuautla. ¿Cuánto tiempo se fueron a Cuautla? 6 meses. Lo que restaba de mi embarazo. Mientras tú gestabas y dabas a Claro. luz. Entonces, tu bebé nació en Cuautla. Sí. ¿Y por qué nunca tus papás supieron de tu novio? ¿No te permitían tener novio? Mi papá era tan estricto que esos temas no se tocaban, porque le generaba molestia y lejos de aconsejarnos, pues nos regañaba y nos decía que eso estaba mal, que no teníamos la edad para hacerlo. Y en vez de que nos escuchara con paciencia, siempre eran regaños, gritos, insultos. O sea que tú tampoco tuviste esta apertura, esta confianza como para decirle, pues cuando menos a tu mamá, oye, me gusta un chavo, estoy saliendo con alguien, me pretende alguien o ya tengo novio, porque yo sé que Jonathan tenía 20 años, entonces era mayor de edad. Sí. Y ¿por qué no cuando menos hablaste con tu mamá y le dijiste, oye, el chavo me gusta? Porque yo sé que él intentó responder. Sí, por miedo, por cómo era mi papá. Mi papá era una persona o es hasta el día de hoy un narcisista. Con mi papá no se puede hablar, siempre han sido gritos, insultos, golpes a mi mamá. Entonces, ¿Hasta los cuántos años tú viviste con tus papás? pues toda mi vida viví con ¿Hasta mis que te papás. casaste? Hasta que conocí a mi nuevo esposo. Hace 5 años. Hace O sea, 5 ¿viviste hasta los 30 años con ellos? ¿Cómo le hiciste? Pues no O sea, tenía dónde ir. ellos siguieron siendo, bueno, ellos, o sea, como que no. Tu papá, Roberto, ¿siguió siendo estricto igualmente contigo, aunque ya fueras adulto? Sí, porque para él es el hombre de la casa y se tiene que hacer lo que él dice. ¿Y tú trabajabas ya? Ya estaba yo estudiando. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te independizaste? Por miedo ¿A qué? a que mi papá tomara otras represalias, porque yo ya tenía miedo por lo que él había hecho. Ay, Dios, o sea, lo crees capaz de absolutamente todo. Dio a mi hijo en adopción. Yo lo sé, pero, o sea, es tanto el miedo que le tienes a tu papá, no es respeto, que a mí me parece bien delicado y bastante feo tenerle terror a tu papá. ¿Tú lo crees capaz de hacer cualquier cosa? Sí, Pero a ver, fíjate, qué incongruentes somos los seres humanos de pronto, y no se trata de que seamos inteligentes o no, simplemente que por miedo dejamos pasar muchas cosas. O por miedo simplemente no resolvemos muchas cosas. Nos paralizamos y decidimos quedarnos en ese lugar seguro, a pesar de que sabemos que nos pueden hacer muchísimo daño. Por miedo no hizo muchas cosas hasta que se casó a los 30 años de edad, pero pues yo creo que debió haber tomado otro tipo de decisiones, independizarte, por ejemplo, y ya después de que tu papá cometió pues esta atrocidad, porque es una atrocidad, es un delito además, negarte a ti siquiera registrar a tu bebé, decidir qué hacer con tu bebé, él simplemente darlo en adopción. Dios mío, yo hubiera salido corriendo y ya nunca más vuelven a saber de mí. Sí, lo que pasa con el miedo es que, como sabemos, generalmente nos lleva a 2 reacciones, ¿no? Huir o paralizarnos. Y parece que en este caso, pues fue la segunda, ¿no? Paralizarte por el miedo y además, pues tomando en cuenta el contexto con una mamá que también seguramente por miedo no ha actuado, pues es mucho más difícil sentir este impulso a querer pues cortar este patrón. Y entiendo que pues ha de haber habido mucho sufrimiento en ese momento que pasó todo esto con tu hijo y por supuesto que todavía te sientes más indefensa, ¿no? Y todo este contexto de no poder hablar, de no poder tener apoyo, de ir creciendo con tanto tabú y tanta prohibición, eso también genera miedos, ¿no? Y confusión por cosas que uno ni siquiera entiende en ese momento, pensando en que a lo mejor toda conducta está mal, sin que necesariamente lo sea, y no contar con una guía. Entonces entiendo que eso fue lo que llevó a esta parálisis de decisiones, digámoslo así, hasta que, bueno, hubo una razón que supongo que fue aceptada en casa para salir de este núcleo familiar. Sí, o sea, además me pongo yo a pensar, a ver, a los 17 años, que fue cuando tú diste a luz a los 17 Sí, ya, ¿no? sí, Y que ya a los estabas 17. en el estado de Morelos. Sí. Ok, puedo entender que no tenía la madurez suficiente para tomar decisiones, que a lo mejor decías, híjole,
es que sí, tengo demasiado miedo sobre la responsabilidad que implica tener un bebé. Si no tengo el apoyo de mis padres, ¿a dónde me voy a ir? Claro. Esa parte la puedo entender, Sí. pero llega un momento en que no tiene que pasar mucho tiempo, meses apenas, yo me voy a dar cuenta de que están violando mis derechos y están violando los derechos de mis hijos y que tengo un hijo y que lo quiero conmigo. ¿Dónde está ese niño? ¿Está bien? ¿A quién se lo entregaron? ¿El papá se enteró, no se enteró? ¿A Jonathan lo hicieron partícipe o no? Mira, de hecho las cosas estuvieron así. Uh-huh. Cuando yo salgo embarazada de Ajá. Jonathan, me lo presentó una amiga en una fiesta, Uh-huh. pues se dio el diálogo, empezamos a salir, que Él la sabía que salida tú eras aquí, que la salida... menor de edad. Sí, Okay. sí. De hecho, él conocía a mis padres, pero no se daba como que ese diálogo tan amplio de la relación, Uh-huh. por lo mismo que mi papá era una persona cerrada, autoritaria y lo demás, ¿no? Tú te fuiste a esa fiesta, perdón por interrumpirte, pero necesito el contexto completo. Tú, cuando fuiste a esa fiesta donde conoces a Jonathan, ¿te fuiste con permiso de tus papás o te Pues mi mamá sí sabía. Ah, Mi mamá sí sabía. medio te alcahueteaba, te encubría un poquito. Decía, me Ok. daba permiso y con mi Ujú. papá pues le arreglaba la situación ahí para mediar las cosas y que Ujú. no tuviera problemas ella ni yo Ok. tampoco. Ok. Entonces siempre fue así, igual con mi hermano. Tengo Ujú. un hermano de 31 años, se llama Sé que Luis. tenía 10 cuando todo esto ocurrió, ¿no? Sí, él Y estaba también muy lo sacaron de pequeño. la escuela para llevárselo a Morelos, perdió un año, etcétera. Ujú. Entonces, mis papás pues obviamente siempre discutían, ¿no? Por temas de nosotros, nuestra educación, porque mi mamá ¿Pero por era... qué? Mi mamá era un poco más consecuente por ¿Flexible? lo que ella... Exactamente, flexible por lo que ella vivió en su tiempo. Ujú. Y mi papá no. Mi papá, por lo contrario, siempre fue pues una persona que nos tenía así. No nos En un dejaba ser nosotros mismos. A ver, quiero entender lo incomprensible, por supuesto, que es ¿qué excusa se le puede poner a esta forma de ser de tu papá? Es decir, ¿de dónde viene tu papá? ¿Viene de padres estrictos? Sus papás, no sé, a lo mejor lo violentaban. ¿Qué sucedió en la infancia de tu papá? ¿Sabes algo o no? Lo que mi papá nos ha platicado es que sí, llevó una infancia muy dura. Sus Ujú. papás eran muy estrictos con él, entonces es el mismo patrón que Ah. está llevando ahora él. O sea, lo que no funcionó lo está repitiendo, porque Claro. normalmente lo que solemos repetir es lo que nos gusta, lo que nos sirvió, ¿no? Pero en el caso de tu papá, entonces, no solamente no le gustó cómo lo criaron, o sí le gustaría. Ya entré en duda. A ver, déjame pasar a Roberto, porque ya entré en duda, público. Pues hay personas que se acostumbran a la mala vida, que hasta les hace falta y entonces la repiten o buscan repetirla quizá con sus nuevas familias. A ver, adelante, Roberto. Yo siempre busqué lo mejor para mi hija. Lo único que quería para ella es que no fuera una más del montón. Yo quería que se superara, pero un hijo a los 16 años no la iba a dejar avanzar. Gracias a mí, tiene una carrera. Con eso se puede defender en la vida. Debería de agradecerme en lugar de estarme reprochando. A ver, Roberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Y agradecer el que le hayas dado educación a tu hija, pues no aplica, porque es obligación de los papás darles la educación, el conocimiento, el calzado, el techo, el sustento, Todo. ¿no? Eso no lo tenemos que agradecer. Es de bien nacidos poder agradecer esto a nuestros papás que nos dan la oportunidad, pero no es porque tengamos que rendir pleitesía a los papás, porque legalmente así corresponde. Ahora, ¿qué te tiene que agradecer? Que le hayas dado en adopción a su hijo sin que ella lo quisiera. Es decir, tú tomaste decisiones por tu propia mano, Roberto, le hiciste firmar documentos que ella ni siquiera sabía lo que significaban, solamente le permitiste conocer a su hijo unos minutos. Y bueno, ¿Y fueron se lo los dos. desapareciste? Me lo quitó de Mira, los Rocío, brazos. yo estoy bastante molesto porque ¿Tú ella molesto? ¿Tú debería... estás molesto? ¿Molesto de qué? Porque tú deberías de estarme agradecida. ¿Agradecida de de qué? ¿De que- que por tu culpa ahorita Espérame. mi matrimonio está en juego?
Eso No, tengo no. que agradecerte, que No. por tu culpa... A ver, eso es otro tema y ahorita lo Así vamos es. a abordar. Ok. Lo que sí es que no tienes por qué agradecerle el que haya tomado decisiones tan crueles, graves, ilegales e inhumanas cuando no te correspondía, aunque sea su padre. Eso no te da derecho a actuar mal en contra de tu propia sangre, Rocío, de tu hija y de tu nieto. Lo hice para que ella pudiera continuar su vida, Lo hiciste por pudiera ti, lo acabar hiciste su por carrera ti. y pudiera ser la señorita que sabe. ¿Con No, qué, no, no. Con ¿Con conocimiento. qué calidad de vida? Porque esto sí le está afectando Pues vela. y vamos a abordar ahorita en qué le está afectando, cómo es que sí está repercutiendo actualmente en la salud de Rocío esa decisión tan mala que Drástica. tomaste. Primero te pregunto, antes de esto, que me respondas esto, ¿quién ha decidido por ti? O sea, todas las decisiones de tu vida, ¿las ha tomado alguien más por ti o las has No. tomado tú? Las he tomado yo. Y entonces, ¿por qué te toma la Este- atribución de decidir por tu hija? Porque cuando yo me decidí poner a cargo de mi familia, mi esposa María no puso atención ni tanto a mi hija ni a mi hijo. Tu esposa María es un cero a la izquierda según tu hija. Sí, Tú no la porque, tomas en bueno, cuenta para nada. Es que mira, si yo se las dejé a su cuidado, ¿qué tenía que estar haciendo embarazada a los 16 años? También estás Con mal una- ahí. con También con un estás niño. mal ahí. La vigilancia, la educación, el estar pendiente De de dos. nuestros hijos y de su crianza corresponde a ambos padres, Mario. No es excusa el hecho de que padre o mamá tenemos que salir a trabajar y nos desobligamos de nuestros hijos, ¿no? Debe existir este momento donde nos comuniquemos con ellos, donde aprendamos a conocerlos con el paso del tiempo y platicar con ellos, saber cuáles son sus intereses, sus sueños, sus aspiraciones. Así como los hijos tienen el derecho a tener un padre y una madre, es obligación de los padres, por igual de condiciones, criar a los hijos. Incluso cuando el matrimonio no funciona y se separan, la crianza de los menores continuará a cargo de ambos, salvo que un juez decida lo contrario por una situación de violencia o porque el menor pueda ser afectado por ello. Pero no hay ninguna explicación legal que únicamente implique a uno de los padres el cuidado, es decir, tratar de que una de las consecuencias, como puede ser un embarazo adolescente, sea culpable exclusivamente de uno de los padres. Realmente los responsables es ambos, uno por omisión y otro por acción. Claro. Ahora, Rocío, perdón que te interrumpa. Ajá. Mira, no puede ser posible porque yo me la paso trabajando para que ella, su esposo, Pero eso no lo es todo, no lo es todo. ¿Cuándo sabías lo que nosotros sentíamos, lo que Ella, nosotros su hermano hacíamos en y la María, escuela? Yo Cuando me la nos pasé trabajando preguntabas, ¿qué precisamente sientes? ¿Cómo para que estás? no pasara este tipo de circunstancias y que ella tuviera todo en la vida. Para que ella tuviera una educación, para que ella Porque tuviera esa es tu obligación herramientas como con que papá. defenderse en la vida. Esa es tu obligación como Y lo padre. hice. Pero si yo me la mato trabajando todo el día, tu mamá era para que tuviera cuidado desde el principio y que no hubiera estado en esta Y lo hizo, circunstancia. lo hizo. o sea, tú querías que su mamá se convirtiera en una sombra para ella. Claro, bueno, por lo menos que no pasara este tipo de circunstancias. Tenían otro hijo. Claro. ¿Se te olvidó? Sí, claro. Porque aparte era menor que Rocío. Sí, pero ella es la señorita. Mi hijo puede hacer lo que él quiera, pero ella tiene que estar cuidándose siempre. O sea que a los varones no se les atiende. No. Los a la varones señorita sí. pueden andar por la libre y hacer lo que se les pegue No, la estás gana mal. porque son varones. Qué mal estás. Claro, ¿por qué? ¿Así Porque, te educaron a ti, Roberto? Mira, Rocío, ella debe de estar en la casa haciendo de comer, estar en la casa y estar atendiendo a sus Eso hijos. era en Pues, tus tiempos. en ese- Ahorita a ver, ya no. te Ahorita acabas- tanto Tu el mamá hombre como debe la de mujer hacer tiene exactamente derechos y lo tiene mismo. obligaciones. A ver, te acabas de contradecir enormemente porque primero te sientas ahí muy orondo y dices, gracias a mí tiene educación, Claro. tiene esto, tiene el otro, tiene quién sabe qué. Y perdón, pero ¿en qué momento a mí mis papás me van a dar educación y luego me van a cortar las alas y me van a dejar encerrada en la casa? ¿Para Y luego qué estudió, después me van a entonces? cambiar la historia y me van a decir, todo ese conocimiento que adquiriste, todos esos años que pasaste estudiando para lograrte desarrollar profesionalmente, ¿qué crees? A la cocina, a criar a tus hijos, no vas a salir de ahí porque lo tienes que aplicar en tu casa nada más. Rocío, como cabeza de familia. Escucha, Perdón, por favor, como cabeza de familia. Además de esto, justamente la palabra fue para que se superara. Entonces, además es una doble contradicción porque por un lado tiene todo esto para que se supere y como bien dices, Rocío, parece que es para
quitárselo. ¿Sí? Pero por otro lado, si su obligación es ser mujercita de casa, todo esto lo digo entre comillas, cocinar y cuidar a sus hijos, tampoco se le permitió ser la mujercita que cuidara a su hijo. Tampoco. Y estos dobles mensajes son parte clave de las dinámicas de violencia, porque si algo nos confunde es que primero te digan que sí y luego que no, que cuando haces lo que te piden, entonces resulta que está mal. Y eso hace que psicológicamente no exista una posibilidad de ver otra opción, una salida, porque hagamos lo que hagamos vamos a estar mal. Y si a eso le sumamos el miedo por estas conductas directamente violentas, pues por supuesto que más allá de esperar que alguien se supere con educación académica o sin educación académica es imposible. Claro, ahora, aquí el problema que yo veo, el principal, el más grande, Roberto, y te lo digo con todo respeto, es que nadie te ha dicho que no. Nadie se ha atrevido a ponerte un alto. Límites. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien. No estás haciendo las cosas bien. No. Mira, te lo va a decir un abogado. ¿Qué también hizo Roberto al decidir en el hospital arrancar al bebé de Rocío, que era además su nieto, de los brazos de su madre y tomar la decisión que esta ya la había tomado? Porque por eso se fue también al estado de Morelos. O sea, dejó la casa para que todos los vecinos no se enteraran del embarazo de Rocío. Le importa mucho el qué dirán a él, ¿ok? Entonces, en ese momento, él decidió dar al niño en adopción. ¿Qué también hizo legalmente? Nada bien, ni siquiera pudiera utilizar palabras, una de las decisiones más atroces que puede haber. Quitarle la oportunidad a una madre de ejercer su maternidad y las propias decisiones que ella puede tener. Si bien, siendo menor de edad, la tutoría pasa en parte al padre de la menor, no significa que ella no pueda ejercer su maternidad. Es una situación temporal. En el momento en el que ella hubiera tenido 18 años, hubiera podido decidir si ejerce su maternidad libremente, que es uno de los derechos más importantes que tiene una mujer, o B, tomar una decisión si darlo en adopción. Pero el hecho de que un tutor, o bien en este caso siendo coaccionada y violentada desde siendo menor de edad, le arrebaten a su hijo y lo den en adopción, es uno de los tratos crueles e inhumanos más graves que puede haber, tanto para el menor de edad al desprenderlo de su seno familiar, como para la menor de edad que estaba dando a luz. Es una de las situaciones más graves que puede haber, y el impacto emocional que debe de haber tenido a partir de ese momento que se le coaccionó ejercer su maternidad y su feminidad es gravísimo hacia adelante, consecuencia del día de hoy. Fíjate, ahora, checa nada más el daño tan grande que hiciste. Es que, perdón, Rocío. Ni siquiera tú lo sabes dimensionar. Aquí hay una circunstancia. Yo ni siquiera la obligué a ella ni a su mamá a firmar los papeles. Ellas Sí lo nos firmaron obligaste y y nos ellas entregaron. Yo no, Claro yo no que pude sí, haber entregado claro al que hijo sí. por Claro que cuenta sí. propia. ¿Cómo lo Tú hizo? firmaste los papeles ¿Cómo lo y hizo? tu mamá los firmó. Se asesoró el señor y fue a pedir me dio a firmar unos documentos en los cuales yo consentía y estaba de acuerdo con la adopción del menor. ¿Pero te explicó qué querían decir esos documentos y para qué eran? No, nada, me dijo, me los firmas porque los necesito. Y cuando tengas al chamaco, te deshaces de él. Fueron sus palabras de aquí ¿Y para del qué le señor. firmaste? Si te dijo que su intención era deshacerse del menor, ¿por qué no dudaste? Porque tu instinto de madre te debió haber dicho, oye, espérame tantito, o sea, ni siquiera me siento capaz, estás en el hospital, acabas de dar a luz, ¿cómo es que vas a siquiera pensar en firmar un documento? En todo caso, son tus tutores, porque tú eres menor de edad, quienes se tienen que hacer cargo. Por miedo, Rocío, por miedo. No, por Rocío. miedo porque yo era menor de edad, no tenía lo que ahora tengo. ¿No podías decirle que no a tu padre? No, o sea, Rocío, no tenía ni con qué 16 años, moverme, ¿qué podía Rocío. hacer? A ver, Rocío, ¿qué podía suceder si tú te atrevías a decirle que no a tu papá? No te lo voy a firmar y hazle como quieras. Y si no me quieres que tener en la casa, pues no me tienes en la casa, pero yo voy a estar con mi hijo. ¿Qué pudo haber pasado? Pues fletármela yo sola y sacarlo adelante. No, porque contabas con el apoyo de Jonathan. O sea, Jonathan fue a hablar contigo, Roberto. Sí, claro. Y Pero él tú no lo lo No, amenazaste. hablé bien con No, él. tú Lo no Que él haya amenazaste tomado la con decisión de meterlo. abandonarte. Le dijiste que A ver, se no, que se señor, alejara yo de tengo otra nosotros. versión. Él no abandonó a Rocío. Tú lo amenazaste con meterlo a la cárcel, lo cual Sí. era, No. por favor, cuando menos asume o acepta lo que Es tú que así hiciste. no pasaron las cosas, Rocío. Mira, Rocío, te voy a explicar. Cuando ella me dijo que estaba embarazada y que iba a venir el vagabundo el limpiacarros, No se llama vagabundo, No se se llama llama el Jonathan. marihuano Jonathan. que estaba aquí buscándote ahí atrás de ti,
Yo le dije, ¿cómo vas a hacer una familia con él? Tenía 16 años. Las decisiones, cuando ya vi que su mamá no pudo tomar las decisiones, las tuve que tomar yo. Y por eso le quité el hijo, pero no permití que ella tuviera el hijo para que ella pudiera realizarse. Mi idea no era nada más que adoptara, mi idea era que abortara, pero ella no quiso y su mamá tampoco. No podía hacerlo. Tenía 3 meses de embarazo. Fíjate nada más hasta dónde llega de pronto el grado de ignorancia de las personas. Fue tu mujer quien por primera vez, ¿verdad?, abrió la boca y le dijo, te dijo a ti, si ella interrumpe el embarazo, corre el peligro de perder su vida. Y tú así fue como reaccionaste, pero de que amenazaste a Jonathan, lo amenazaste. Ahora, Hablé de bien que, con él. por No, favor, es cierto. de que estabas en toda la razón de poder meterlo en prisión, por supuesto, porque se trataba de una menor de edad, ¿correcto, Mario? Y entonces el otro chavo, pues agarró sus cositas, él era ayudante de mecánico en aquel entonces, agarró sus cositas y se fue a Puebla, huyendo, y vivió en Miedo. situación de calle 2 años por esta amenaza. Sí, este tipo de acciones en donde no medimos las consecuencias de nuestros actos se vio reflejado en que ese menor perdiera el acceso a un padre, perdiera el acceso a su madre y su madre no pudiera ejercitar sus derechos. Todo este tipo de acciones del pasado de intimidar a un padre y naturalmente a sus 20 años y a sus 17 años no tienen la capacidad de tomar una decisión instantánea. Está dando a luz y eso naturalmente afectaba su salud. Las decisiones que tomaron en ese momento fueron bajo coacción. Naturalmente, esa adopción es nula. Es decir, si durante un periodo breve ella hubiera denunciado a su papá por este tipo de acciones, inmediatamente las autoridades hubieran ido en busca de ese menor de edad y ahora el señor estaría en prisión por este tipo de actos. Este menor de edad, bueno, ahora probablemente por la fecha mayor de edad, 18 ya tiene una tiene. identidad y una forma de progreso. Sería bastante complicado el día de hoy buscarlo porque se afectaría emocionalmente. Claro. Pero en este caso, Rocío sí tiene una afectación emocional al que se le debe hacer justicia. Que tiene consecuencias serias hasta el día de hoy. ¿Por qué? 5 años de matrimonio. Con Uziel, a quien no le dijiste bien a bien que ya fuiste mamá, que dieron en adopción a tu hijo sin tu consentimiento. A mí me parece muy grave que alguien pueda tener este tipo de secretos con su pareja, porque además, pues es tu marido, es en quien más debes confiar, Rocío. ¿Por qué no se lo dijiste? Por miedo. ¿A qué? Por miedo a que él tomara otra decisión. ¿De? Simplemente pues desaparecer de mi vida. Y yo como nunca tuve el cariño ni el amor de un papá, ni una palabra bonita de un hombre, pues yo me aguanté. ¿No? Yo no dije nada porque se le oculté porque porque yo quería como sentir que se sentía el que un hombre te quisiera, protegida. el ser protegida, el tener una familia, ¿no? Pero a ver, Rocío, mira nada más cómo te voy a poner las cosas. Si esto hubiera ocurrido como tú lo estás narrando, es decir, si tú, siendo sincera, transparente, como debe ser siempre, porque tú no tienes de qué avergonzarte, No. tú no diste en adopción a tu hijo, te obligaron a desprenderte de él, no te dieron otra opción. Si tú, diciendo la verdad desde el fondo de tu corazón, tu pareja decide no continuar la relación contigo, mujer, pues no tenías absolutamente nada que hacer ahí. Además, pues hubieras... Gracias. ¿Cuánto tiempo tenías con él cuando decidieron casarse? A los 2 años de novio. Hubieran sido 2 años, Adriana. ¿Qué sucedería? Porque no lo sé, no sé qué va a suceder. Cuando Uziel se entere de la verdad. O sea, fíjate nada más, son 2 años, más 5 años de matrimonio, 7 años de relación. Si a mí me mientes sobre algo mucho más simple, ay, Rocío, es lo peor que me puedes hacer a mí. Mentirme. Conmigo se puede hablar transparentemente. Yo espero que Uziel no sea ni mínimamente como yo, porque te puedes sentir traicionado y puedes hasta pensar en, pues, ¿con quién me casé? O sea, realmente no la conozco. Rocío, para eso porque tiene es a su otra papá. persona, ¿no, Adriana? Sí, el tema con este tipo de secretos, digamos, es que precisamente pueden poner en tela de juicio la confianza, ¿no? Y por supuesto que a veces una mentira nos hace dudar de toda la realidad que hemos vivido.
y entonces pareciera que nada de lo que ha pasado es cierto. Ahora, por el otro lado, las circunstancias en este caso pues son muy claras y muy fáciles de comprender este tipo de miedo. Por supuesto, no para todas las personas, ¿no? Podemos pensar que Uziel podría comprender todo el contexto en el que se dio este secreto, Ojalá digamos. que así sea. Porque más que mentir, pues ha sido también un manejo de vida, ¿no? Si todo, Que ha sido una víctima al final si del todo día. esta acción de vender la casa para irnos unos meses, para que nadie se entere, justo todo esto dentro de un momento de vida muy vulnerable y que vino después de un sufrimiento de este tipo de violencia y un duelo que nunca se pudo hablar y elaborar abiertamente, pues creo que las circunstancias pueden ser bastante comprensibles, más allá de dejarlo en una mentira, pero pues eso va a depender muchísimo del tipo de personalidad que él tenga y del tipo de relación que tienen ustedes. Claro, ahora, ¿cómo se lo tienes que decir? Pues también de eso hay que hablar, porque es información muy fuerte. Es Sí. como si tú de pronto te enteraras que Uziel es papá, o que Uziel, con quien te casaste, formó una familia antes y no te dijo absolutamente nada. ¿Cómo te sentirías tú? Traicionada, supongo. Engañada. Pues sí, y él yo creo que se sentiría igual en el momento en que tú lo enteres. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Se lo vas a decir primero? Sí, ¿Se lo piensas decir? sí. ¿Has pensado cómo lo vas a hacer? No, pero yo ya estoy desesperada porque él me está pidiendo un hijo y yo no lo puedo tener. Ya hemos ido a varios estudios, me he hecho estudios de inseminación, me he hecho estudios hormonales, ginecológicos y nada. ¿Estás bien? Sí, y él O sea, igual. Durante el parto que tuviste, ¿no tuviste ninguna complicación No, que tuviera no, no. alguna consecuencia? Nada. Nada. Él también está bien. O sea, Sí. pueden procrear los dos correctamente, Sí, sin sí, ningún sí. problema. Sí, Ok. Fíjate cuánto te querrá Uziel, porque lo sé. Que ya te dijo, ok, si no podemos tener hijos propios, adoptemos. Ah, no, eso. sí. Quiere Y adoptar. esa palabra, esa simple palabra te retumba en la cabeza. Sí, ¿Por qué? porque mi hijo fue adoptado y nunca en estos 18 años he sabido nada de él. Y porque además no lo procesaste. No, Fíjate cómo la vida te va llevando justo al punto que tienes que resolver, Adriana. Lo que no resolvemos en su momento se repite. Y se repite para que lo resolvamos en ese momento. Cómo la mente y cómo de verdad, si lo ejercitamos, así como ejercitamos nuestro cuerpo, así como ponemos tanto empeño y tanto interés en los otros órganos y en las otras partes del cuerpo, si nosotros realmente trabajáramos este músculo tan importante, muchas cosas sucederían y se llamarían milagros, ¿no? Ujú. ¿Cómo la mente puede bloquear el poder procrear de nuevo cuando ya fuiste madre? Bien dicen que el cuerpo habla lo que no podemos expresar, ¿no? Que todo sale de alguna manera y se manifiesta de diferentes formas. Y tener, por ejemplo, este tipo de bloqueos físicos, por supuesto que vienen, o sea, puede venir de un bloqueo emocional. Porque recordemos que todas nuestras emociones son parte de nuestros procesos fisiológicos, ¿no? No es como a veces que tachan de exageradas, sobre todo a las mujeres con este tipo de manifestaciones, que son inventos o que estamos locas, ¿no? Que también eso ha sido un recurso que se ha utilizado mucho, cuando en realidad hoy sabemos y se ha comprobado que hay reacciones químicas y físicas en el cerebro, de conexiones también, que pueden suceder simplemente con un recuerdo, simplemente con un estímulo externo, sin que, por ejemplo, a mí me estén amenazando una situación real, digamos, puedo tener esas reacciones físicas. Entonces, imagínate el estar todo el tiempo con este miedo y relacionar este miedo al trauma de que mi cuerpo está mal, ¿no? Porque en el momento que yo fui madre, yo estaba mal. En el momento que yo me embaracé, yo estaba mal. En el momento que me quitaron a mi hijo, yo estaba mal. Y eso incluye a mi cuerpo. Entonces, por supuesto que puede tener muchas explicaciones, desde el temor y la confianza en tu propio cuerpo, desde el temor a que este mismo hijo se pierda o se vaya, ¿no? Y parecen miedos irracionales, pero en este caso están 100% basados en una experiencia real, que puede ser tan traumática como que el día de hoy, estando perfectamente bien de salud, sea una incapacidad que se traduce en lo físico para tener un hijo. ¿Supiste cuando menos su sexo? era un niño. Un niño.
Es un niño. Es Yo un espero niño. que esté vivo y que esté bien. Pero Ahora, él fíjate me nada quitó más. el derecho de arrullar a mí. Lo sé y lo lamento muchísimo, Rocío. En verdad que lo lamento. Sin embargo, por difícil que te parezca comprenderlo, yo quiero que lo comprendas así, tal como lo acaba de decir Mario. ¿Qué tan dispuesta estarías a emprender una búsqueda de tu hijo? Buscar dónde está 18 años después, a pesar, ojo, de que sabes que puedes dañarlo. Es que me duele mucho porque mi papá me lo quitó desde bebé. Y sería egoísta de mi parte querer ahorita ya remediar las cosas. A ver. Pero también es en mi deseo conocerlo, saber cómo está, qué ha sido de su vida. A pesar de que le puedas hacer daño. Es que es un sentimiento así como encontrado. Sí. Porque a la vez sí quisiera, pero a la vez cuando amas realmente a alguien lo dejas. Sí. Ahora, todo eso que quieres pero no puedes procesar, porque es normal, porque eres un ser humano, porque... Me duele porque todas las mamás merecemos estar con nuestros hijos. Sí. Y desarrollar nuestra maternidad. Y él no me dejó hacerlo. Me quitó a mi hijo. Pero eso es lo que tienes que procesar. No puedo. Sí, a ver, tú sola no vas a poder. Lo odio. Tú sola no vas a poder. El odio tampoco te va a servir de nada, porque si bien es cierto que tu padre no ha hecho las cosas como debería, y me parece bastante inhumano todo lo que ha hecho, tanto contigo como con tu criatura, por tu propio bien, fíjate, hasta por el bien de tu hijo, que espero que esté perfectamente bien, en donde quiera que esté. Yo también. Tienes que salir adelante. Tienes que saber procesarlo. Tienes que saber sobrellevar ese duelo. Rocío, perdón. Porque yo lo equiparo, por favor, Roberto, yo lo equiparo, Adriana, con aquellos duelos de madres o de familias que ni siquiera saben dónde están los cuerpos de sus hijos, que no saben exactamente si desapareció, si no desapareció, si se fue de viaje por decisión propia. A eso equiparo este tipo de duelos. Así es. Este duelo, por lo pronto, sí sabemos que es un duelo que ha sido no autorizado, ¿no? No se ha permitido vivir por todo este estigma social que se le puso pues desde su familia, ¿no? Porque no podemos decir que toda la sociedad hubiera reaccionado igual, pero tiene esta característica. Y por supuesto que también tiene estos rasgos de duelo ambiguo, que es lo que mencionas, porque hay una pérdida, pero al mismo tiempo la esperanza de que está ahí. Sí. Y esto es muy difícil de procesar, ¿no? Junto con todo lo que ya hemos platicado. Y por supuesto que pensando primero por ti y tu calidad de vida, la importancia de trabajarlo. Y segundo, porque si en algún momento de la vida te encuentras con tu hijo, tú estés bien para poder entonces tener una relación sana con él. Porque no sabemos, como bien decía Mario, si él estará enterado de la situación, si en algún momento su familia le cuente algo sobre esta situación y él también quiera buscarte. No sabemos qué pueda pasar, pero independientemente de ese futuro probable, tu vida hoy no merece estar así, ¿no? Tendrías que poder sentirte segura contigo, independientemente de la relación con tu papá o tu mamá incluso, ¿no? Déjame hacer pasar a tu madre, que es María, quien no ha demostrado pues ninguna voluntad. Más bien, pues yo no sé, y ahorita se lo voy a preguntar, si se acostumbró a ser sumisa o así era en su casa, así creció. ¿Qué sucedió? Adelante, María. Fui una tonta por haber permitido que mi marido le quitara a mi hija su bebé para darlo en adopción. Yo tenía que haberla defendido y a hoy mi hija no me lo perdona. Buenas Bienvenida, tardes, María. Rosy. ¿Cómo estás? Pues aquí, muy mal. ¿Por qué mal? Pues porque tú nunca hiciste ¿Te sientes culpable? Me siento culpable de no haber apoyado a mi hija. ¿Por qué no lo hiciste? A ver, Por ¿eres temor. sumisa? ¿Eres sumisa? Sí. Ok. ¿Te enseñaron a ser sumisa? ¿Te educaron para obedecer? Porque hay muchas personas que tristemente, hombres y mujeres,
los educan para obedecer. Te educaron así, la vida te hizo así, no eras así, de pronto te encontraste con Roberto y él se impuso sobre ti. Bueno, yo vengo de un poblado, vengo de familia muy humilde, ¿Qué poblado? de allá de Puebla, Ujú, de la sierra. ujú. ¿Te casaste enamorada? Sí. Pero mi esposo es pues de otro poblado y está acostumbrado a ser machista, grosero, humillante. ¿Te ha dado más momentos de felicidad que de tristeza? De hecho, ha acabado con nuestra vida, con la vida de mi hija, con mi vida. Mi hogar no fue lo que yo pensaba. No es un hogar. No, yo pensé un hogar lleno de amor, con hijos, en el cual Pues te di los hijos. pudiera yo disfrutar. Pero él destruyó nuestras vidas. No, Él no, no. es una persona que decide por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué te has dejado que decidan por ti? Porque ella no sabe. Ya cállate, déjala que hable. Ella no nunca me sabe. has permitido tomar, nunca me has tomado en Las cuenta. decisiones que has tomado, ve dónde están las consecuencias. Y ya estamos hasta aquí por las mismas consecuencias. No, Entonces, no, no. si yo no pongo Aquí el orden, culpable de todo No, no, eres no. tú, porque ¿dónde Yo estabas? puse ¿Dónde orden. estabas? La educación y el no nada orden más lo es de tuve la que mujer, poner también es ahorita, de ti. porque si no, entonces ¿cuándo? Eso no se llama No. poner orden, es imposición. Porque Y ante en la su ley no orden- puedes imponerte ante si nadie. no se puede, si yo estoy viendo que mi familia se está desmoronando, yo tengo que agarrar las riendas, como fue el caso, y hice lo que hice. ¿Cómo? porque ¿A ustedes- golpes? ¿A malas palabras? ¿A humillaciones? Pues alguien tiene ¿Te que ha poner golpeado? orden. Lo único que nos Algo- has alguien- dado. ¿Te ha golpeado? Siempre. Alguien Sí. tiene que poner orden. Siempre. ¿Y por qué lo has permitido, María? Porque a no veces sale tenemos del dónde guacal. ir. ¿Cómo que no tienes a dónde ir? ¿No tienes familia? Ya no. ¿Ya se acabó tu familia? Por culpa de él. No, no, no. Claro ¿Cómo que que por sí. culpa Yo de nunca él? les he Porque prohibido él absolutamente siempre nada. nos Permitía Cuando mis ir a ver papás a se mi casaron, familia. Ujú. aquí el señor presente no dejaba a mi mamá convivir con su familia. No, pero a ver, eso no quiere decir que se haya acabado la familia. O sea, el hecho de que esté separada de su familia no quiere decir que se acabó o se acabó tu familia. La relación. ¿No Él, existe? La Él relación, siempre sí. fue muy grosero con mi familia. Ok, Al- pero Lo que yo existe evité- Me tu alejó familia, de María. ella. No, lo que Pero yo evité existe. fue que le dieran malos Tu consejos a familia María. existe. No tienes comunicación con ella, pero existe. Así es. Pues ese es un gran aliento como para que retomes tu vida y los busques. O sea, deja a un lado el orgullo. Si tanto tiempo has sido humillada, sobajada, te enseñaron a agachar la cabeza, oye, caramba, te doy a escoger entre eso y ponerte a salvo, buscar a tu familia, otra vez que se vuelvan a reencontrar, que vuelvan a hablar de esos lazos que los unieron durante tantos años y que les expliquen las dos qué es lo que ha sucedido con sus vidas. ¿Te parece poco? Lo que pasa es que, bueno, de donde yo vengo es un lugar muy humilde, en el cual pues tenemos que buscar el sustento fuera. Por eso es que pues yo decidí formar una familia con él. Sí, María, pero Una es que a ver, familia que no se dio. por eso, entonces, si no se dio, no se ha dado y no eres feliz y quieres que esto cambie, ¿qué estás haciendo al lado de Roberto? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, tú no, porque ya Ya no. estás casada, independiente, pero ya no. 30 y tantos años siendo sometida. Dios mío, yo creo que ya llegó el momento Le he de dado ponerle muy buena un freno. vida. ¿Hasta cuándo vas a permitir la violencia hacia ti, María? Pues es que no sé hacer nada. No. No sabes hacer nada. Pero puedes aprender algo. Él ¿Tú de qué? cierta No, manera, desde el momento que me casé con él, Fíjate Ujú. tú. él no me dejó trabajar. ¿Quién cocina en tu casa? Yo. ¿Quién hace la limpieza en tu casa? Yo. Ella. ¿Quién atiende la casa en general? Yo. ¿Quién dispone qué menú se va a comer, qué comida se van a llevar a la boca? ¿Él? ¿Él te lo ordena a ti y tú lo haces? Toda la vida. ¿Quién sí. administra los gastos de la casa? ¿No te da gasto? Él compra todo. Tú te limitas solamente a hacer con lo que él te da lo que puedes. Sí. Y a cuidar a los hijos.
¿Pero qué hijos va a Tus cuidar hijos son ahorita? adultos, Roberto, y no sigas por esa línea, que en verdad no te la vas a pasar nada bien. Tú lo que has hecho con tu familia no es cuidarlo. Esto no es una familia. No es formar una familia. Por eso tomé las riendas de la familia. No tomes las ¿Riendas? riendas, Ya para los te animales. voy a pedir algo Y si personal. no, No se hace vuelvas así. a tomar las riendas de nada, porque estás cometiendo muchísimos errores. Estás atropellando derechos de las personas, de tu propia familia. Por eso, pero si no pueden hacerlo ellas, lo tengo que tú hacer te yo. casaste para Tú solo ser nos dueño de obligas, las nada más personas. maltratas, a Y eso no es violentas. el matrimonio. Eso no es educar. De verdad que te la puedes pasar bastante mal, Mario, decidiendo, o sea, el punto aquí es que no es tan solo que él esté mal, sino que las demás personas a su alrededor le están dando la oportunidad de que siga haciéndolo. Sí, es un gran paso el que se tiene que dar. A veces pensar que no se sabe hacer nada es únicamente eso, un pensamiento. Como bien lo reflejas, tiene varios conocimientos y oficios como cocinar o incluso hacer el aseo, que es una base de lo que pudiera ser un tipo de trabajo. Las instituciones públicas y los municipios tienen algo que le llaman universidades de la tercera edad, que es donde se le enseña a las personas a obtener un trabajo en este tipo de supuestos para que se puedan empoderar. Perdón, Rocío. Lo que pasa es que él sí ha habido Cállate, momentos María. en los Cállate, que... María. No, no me voy a Ella no se va a callar. Ella tiene A ver, que Roberto, estar- Roberto, si tú vuelves a callar a María, yo voy a tener que sacarte del foro y no quisiera, porque me interesa que seas consciente, estés aquí y escuches lo que no te han querido decir por miedo. ¿Ok? Ahorita Entonces, porque está silencio. valiente. ¿Perdón? Ahorita está valiente porque hay mucha gente. Ya cállate. No me digas. Pero en la casa tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer ahí. No, Ya no lo va a hacer cállate. más. Si ella decide no hacerlo, no tiene por no, qué volverlo a no sabe hacer. hacer nada más que en la casa. Esto tiene que es estar en la casa. siempre, esto es siempre porque tú lo permites. No se trata de ser violentos para imponer respeto. No se trata de eso, María. Se trata de saber qué derechos tienes tú. Poner No tus importa límites, de mamá. dónde vengas, qué lugar tan humilde sea, no importa. De todos modos, los derechos no se miden por la cantidad de dinero que puedas tener o por la cantidad de educación que te hayan podido dar o que hayas podido recibir. No, los derechos son parejos para todos. En este país así es y en prácticamente todos los países así es. El punto es que tú los conozcas, que realmente te impongas con respeto y que no estés dispuesta a seguir cumpliendo órdenes absurdas. Es que de hecho él me dice que la puerta siempre está muy abierta. Que me puedo largar, para que salgas para que que me saques puedo tus largar, cosas. pero que me largue así como llegué. Ok, mira, no te vas a ir porque no te vas a largar. No te vas a ir como llegaste, ¿ok? Tú primero tienes que levantar una denuncia, ya te lo dijo el abogado. Necesitas nuestro apoyo, con mucho gusto lo hacemos. Te Gracias. apoyamos, te acompañamos. Solamente que el testimonio tiene que salir de tu boca, sin que te tiemble la mano, aunque llores en el momento en que estás denunciando los hechos. Pero la única persona que puede ponerle un hasta aquí a esta historia de violencia y abuso eres tú, María. Nada más. Y Rocío también, que tu hija te puede acompañar y que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la vida tiene que ser tan cruel y por qué las personas tienen que ser tan crueles con uno y uno no puede ni siquiera defenderse? Pues por la simple y sencilla razón de que uno no se anime a hacerlo. Yo de verdad deseo de corazón, Rocío, que te suceda lo que en algún momento sucedió en una película que yo vi junto con mi hija, que en paz descanse. Se llama Filomena. Vela. Vela, que de verdad, ¿la viste ya, Adriana? Mario, público, ¿nadie la ha visto? Se la súper recomiendo. Son sucesos ocurridos en Irlanda. Niñas huérfanas que fueron criadas, educadas en un colegio de monjas. Y cuando salían en sus días de descanso o de asueto a convivir con el exterior, de pronto se enamoraban, como dijo Rocío. Buscaban ese calor, buscaban esa compañía de personas que, aunque extrañas, pues les brindaban amor.
Y de ahí, pues algunas resultaban embarazadas. Dijo que no nos diste. Cuando resultaban embarazadas, lo que hacían es, pues, que continuaran con la gestación y cuando nacía el bebé, lo vendían. Filomena logró localizar a su bebé. Fue hilando esta historia y resulta que encontró que su bebé fue adoptado por una familia en Missouri, en Estados Unidos, de Irlanda a Missouri. Y ella dijo, ok, ella después se casó, tuvo hijos, pero siguió queriendo buscar a su bebé. Cuando por fin logró recabar los fondos para poder hacer los viajes y buscar a su bebé, lo encontró. Un hombre exitoso, se convirtió en un hombre muy exitoso, homosexual, tenía su pareja hombre, también muy exitoso. Y al final del día, Filomena, cuando por fin, y eso es algo que no quiero que te pase, yo quiero que encuentres a tu bebé y que la vida y Dios y las diosidencias los unan de alguna forma, sin que se hagan daño a nadie y que lo encuentres con bien. Pero cuando Filomena finalmente logra dar con la casa de su hijo, abre la puerta el marido de su hijo, su pareja, y le dice que su hijo acababa de fallecer. Y que el hijo, que eso es lo que no quiero que suceda contigo, que su hijo acababa de fallecer y le preguntó, y cuando menos dime dónde está su cuerpo, ¿dónde creen que está? Porque sigue estando. Él pidió ser llevado a Irlanda y ser sepultado en el mismo convento donde nació, para que después se reuniera con su madre. Son historias que son reales, son historias que son muy duras, demasiado crueles, que yo creo, Rocío, nadie se merece vivir. De corazón, de verdad, te deseo que la vida, que Dios, que la justicia divina te permita reunirte con tu hijo con bien. Pero tú ya trabajada, tú ya en terapia, tú ya con toda esta conciencia de lo que puede suceder si él recibe información que no le va a hacer bien. Tú estás consciente, tú sabes que lo dieron en adopción, pero quizá él ni siquiera sepa lo que realmente pasó con él. Quizá lo entregaron pequeñito a una familia y esta familia decidió guardar el secreto de que fue adoptado y pues está creciendo con ellos sin saber su origen. Ojalá que Dios te dé la oportunidad de ello. Pero mientras tanto, voy a tener que hacer pasar a Uziel. Llegó el momento de que le digas toda la verdad. He estado escuchando parte, pero la única directamente responsable de decirle todo, por supuesto que es Rocío. Adelante, Uziel. Ese derecho tú no lo quitaste. No sé, lo que hiciste es hacer infeliz igual que Bienvenido, has hecho Uziel. con nosotros. Bienvenido. ¿Estás desconcertado? Sí, ¿Qué tanto escuchaste? todo. ¿Y qué piensas? Pues es una injusticia para mí porque yo tenía una ilusión. ¿Tenías o tienes? Tengo aún, pero con esto ya no sé qué pensar, honestamente. ¿Por qué? Entonces, pues porque no se vale que me hayas ocultado esto. Mi hija tú no sabes. También no tiene se la vale lo que le culpa. hicieron a Rocío, ¿no? Bueno, también no se vale porque pues eso no se hace, señor. O sea, lo hice por mi hija y por mi familia. No lo hiciste. Tú nos Tu obligaste. familia, lo hiciste por No, fíjate ti. que lo hiciste, Lo hiciste exactamente. tú. Qué bueno Lo que lo hizo dices. por él. Qué bueno que lo dices porque sí, suena a eso, a que lo hiciste por ti, Roberto. Lo hiciste por Claro que no sí. dar explicaciones. Lo hiciste por el no, el qué dirán. Porque Lo tan hice es así para que que te siguiera fuiste de Nos obligaste. donde estabas Nos tú obligaste a viviendo hacer algo y te que no cambiaste querías. hasta otro estado. Sacaste a tus hijos de la escuela. O sea, quisiste cambiar la identidad de tus hijos con tal de no enfrentar la realidad. No, a nadie lo obligué, a nadie que hiciera lo que están haciendo. Claro que sí No los se obligaste. claro. Es culpa mía claro, también. nos es llevó culpa. lejos. No ¿No hasta mi les hermano perdió un obligué año en a la hacer escuela? Absolutamente. Roberto, Nos llevó lejos. Roberto, Por favor. siempre te has impuesto porque nadie se ha atrevido a decirte que no. ¿Qué tanto va a impactar en tu matrimonio lo que acabas de escuchar?
Rocío, yo no voy a defenderla ni te voy a decir que hizo bien en ocultarte algo tan importante porque no es así. Yo creo que debió haberte hablado de todo esto transparentemente. Ella no ha tenido la culpa de nada. Ella ha sido dañada, pues, por sus propios padres. Principalmente de hecho, por yo tengo Roberto. la culpa por no haber tenido el valor Claro. de defender a mi hija. De todo. A ver, Desde ya el no principio opines, ya tuviste no la opines. culpa de por todo. favor, cállate, no ya se cállate. trata de tener valor, se trata de ser responsable. Y ya no sirve de nada sentirse culpable por lo que pasó hace 18 años, sino hacerse responsable de lo que a partir de hoy va a ser tu vida. ¿Quieres decir algo? Honestamente, bueno, hay cosas que yo no entendía, pero ahorita que lo estoy escuchando, pues todo se aclara, ¿no? Te está cobrando sentido. Claro, o sea, porque antes yo le insistía, o sea, nosotros llevábamos 5 años tratando de tener... ¿Llevaban? Tenemos 5 años. Tenemos Ah. 5 años de casados. Tratando de tener hijos, ¿no? Porque esa es mi mayor ilusión. Digo, uno cuando es niño siempre piensa muchas cosas, uno como varón, ¿verdad? Entonces, Como varón, ya lo hubieras embarazado y tener una familia. Ya cállate, por favor. Y de hecho deberías Deja de poner faltarle al respeto. orden desde ahorita. Porque Deja de después se faltar te al suben respeto. a Él no la puede barba. ser como Roberto, tú. otra vez, si vuelves a Ni interrumpir desea. de verdad, con mucha pena te voy a tener que sacar. Y sin pena también. Bueno, pero entonces en este momento pues yo también te tengo que apoyar, ¿no? Pero mira, quiero que sea mutuo porque de alguna manera tú no me estás dando mi lugar. Porque yo siempre te he dado la confianza para que a mí me digas todo. Y si en cambio lo ocultaste, no entiendo por qué. Por miedo a mi papá, porque yo no quiero perder lo que nosotros hemos construido durante estos 5 años. Y yo te entiendo que tú quieres tener un bebé, pero yo no puedo. Sí puedes. Yo no puedo. Fíjate, lo primero que te van a enseñar a eliminar es esa palabra que acabas de decir, el no puedo, porque físicamente, químicamente no tiene impedimento alguno para poder ser madre. Lo que yo creo que tienes, pero lo tiene que analizar Adriana en consulta, es un bloqueo. Y yo casi te puedo jurar que mucho te va a servir el sentarte ahí, el enfrentar a tu marido y el por fin hablar de lo que no te has atrevido a hablar, otra vez por miedo. Entender que el miedo te va a bloquear siempre. El miedo te impide tomar decisiones acertadas o no acertadas. El miedo te impide inclusive poder equivocarte y corregir el camino, ¿no, Adriana? Sí, cuando estos niveles de miedo se manifiestan de esta forma, pues impiden prácticamente que seamos libres de decidir, ¿no? De usar nuestra conciencia como quisiéramos. Y por supuesto que trabajarlo te va a dar esta fortaleza para dejar de ver el no puedo y en todo caso llegar al no quiero, porque también podría ser una resolución, ¿no? Claro. Poder decir quiero o no quiero, Claro. pero con libertad, que es lo que no has tenido. Y lo mismo para Uziel, ¿no? Porque al final también hay muchas expectativas que tenemos sobre el tema de la familia que a veces no nos hemos cuestionado del todo, porque este tema de mi ilusión de ser padre también hay que revisarla, ¿no? Mi ilusión de, aunque me lleve a adoptar, porque a veces las adopciones se dan por un deseo de los padres y no realmente pensando en el menor, porque Sí. la adopción es un derecho del menor. Entonces, sí es importante que todo esto lo puedan platicar y cada uno lo revise también, entendiendo que, pues por supuesto, Uziel también tendrá muchas cosas que procesar a partir de esta información y entendiendo pues todo lo que ha llevado a Rocío a llegar a esta situación también. Claro. Fíjate que el principal miedo de Rocío, hoy, lo dijo aquí, es a perderte, a perder su matrimonio. Por eso es que no quiso ni siquiera decirte cuando eran novios lo que había ocurrido con ella cuando apenas tenía 16 años de edad. Todas las decisiones las tomó el papá, absolutamente todas. Y todas equivocadas, claro, ¿no? Pero ¿qué le tienes que decir? ¿El matrimonio continúa, no continúa? No, yo la amo. O sea, yo quiero lo mejor con ella y estoy dispuesto a someterme a cualquier tipo de... Bueno, ya lo hemos hecho y tú lo sabes. O sea, hay muchas alternativas, hay muchos métodos, ¿no? Tan solo, o sea, no sé, uno de ellos es el conteo de los espermas, ¿no? Y todas esas cuestiones. O el estudio de hormonales, ¿no? Inseminación. Hay Claro. muchos temas, pero mira, yo creo que son chavos, gracias a Dios todavía son jóvenes,
Y si se aman, además, esto es un factor importantísimo. Que se queden unidos por el amor, por supuesto, y con esta expectativa, pensando en que si te sometes a terapia, poco a poco vas a ir liberando bloqueos que tienes justificados en ti porque pues, te han hecho demasiado daño, no te han permitido expresarte, ni siquiera tú has podido hasta hoy llorar libremente, porque a lo mejor de pronto te entraba el pensamiento y ¿dónde estará mi hijo? Y te pones a llorar sin justificación. O sea, no puedes ni siquiera decir por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Desde hoy ya no existe eso. Entonces, a lo mejor ese desbloqueo puede liberar muchas otras cosas, abrir muchas otras puertas si realmente quieren tener hijos. Ahora, cuando el amor impera, pues la familia también la pueden hacer 2 adultos. Sí, precisamente por eso es importante que antes de seguir pensando en tratamientos para el embarazo, primero traten estos temas emocionales. Y ya después, cuando todo esto esté mejor, si deciden reintentarlo, pues hacerlo también. Pero de por sí los procesos de fertilidad son muy duros en el tema psicológico y emocional para ambos, pero bueno, para la mujer más, porque precisamente también hay un proceso corporal y fisiológico importante. Pues la recomendación sí sería esa. Primero, del momento dejar de lado el tema de los hijos para trabajarse como individuos y como pareja. Y ya entonces tomar esas decisiones. Claro. ¿Qué les parece? Es que ellos se aman mucho y yo me siento mal por la situación que estamos pasando. Mi yerno, pues yo quisiera que entendiera la capacidad. ¿Qué pasó, Roberto? Ya que ya se calle. Si él no ha podido hacer una familia... ¿Puede retirarte, por favor, del foro? Porque no supo ser hombre. No se puede retirar. No se puede retirar. Porque viene alguien que te quiere enfrentar. Ahora. ¿Qué? No, pues si hace las cosas y se echa a correr. No, ¿Pueden correrse del lugar, por favor? Rocío y Uciel. ¿Puedes tomar tu botellita de agua? Gracias. Aquí está Jonathan, que precisamente viene a darte la cara y hacerte muchas preguntas. Muchas preguntas. 18 años preguntándose también dónde está el bebé. Jonathan contactó a Rocío hace un año a través de redes sociales y Rocío se ha negado a verlo porque... ¿Te presento al esposo de Rocío? ¿Qué tal? Él es Jonathan. ¿Quién es él? Él es el papá del bebé que dieron en adopción. Fue su exnovio. Tienen 18 años de no verse, ¿eh? 18 años, no tienen absolutamente nada que ver. Y bueno, él es su esposo y sé que Rocío te ha dicho que no te quería ver, que no quería reunirse contigo porque está casada. Así es. Y simplemente quiere superar lo que le hicieron. El niño fue dado en adopción, creo que ya te enteraste. Sí. Y fue una decisión que tomó arbitrariamente Roberto. Que tomé por el bien de la familia. Es increíble que después de tanto tiempo y de tanto sufrimiento encontrarme con esta respuesta. Gracias a este infeliz que tomó una decisión que no le correspondía. Cállate, vale. Al final... Sí, lo que hice fue por la... A ver, Roberto, respeta y aprende a escuchar. No todos van a estar de acuerdo contigo. Ni estamos de acuerdo con él. Estoy muy desesperado, no sé, no me esperaba esta situación. Yo tenía una ilusión. ¿Pensaste que él, que el hijo de los dos vivía con Rocío? Sí, tenía esa idea. No es así. El niño ni siquiera se sabe su paradero. La realidad es que se han dado las recomendaciones aquí, tanto legales como psicológicas, de que no lo busquen por el impacto o el daño que pudiera causarle a él. No sabemos exactamente ni siquiera dónde está. Es un joven de 18 años. No sabemos si sabes si fue adoptado o no fue adoptado, cuál es su origen. ¿El niño fue dado en adopción en qué estado? ¿En Morelos? Perdón, Rocío, sí. María, ¿sí? Sí. Ok, porque eso pudiera ser... Lo que pasa es que él nunca nos dijo a quién se lo dio, dónde quedó. No, ni se los va a decir. No, Yo lo que quiero saber es dónde, o sea, en qué estado fue puesto en adopción ese bebé. Allá en Morelos. Ok, porque pudiera ser, y espero en Dios que así sea, de verdad lo deseo, que alguien esté viendo este programa, que se siente identificado con la historia, que inclusive
encuentre rasgos físicos similares a Rocío o a Jonathan, que se comuniquen con nosotros y que pues se hagan las pruebas químicas, las pruebas de ADN para saber si pudiera ser ese el bebé, el hijo que dieron en adopción injusta e indebidamente sin el consentimiento de Rocío y por supuesto menos el de Jonathan. Ojalá que pueda servir y por lo pronto yo lo único que les puedo ofrecer y de verdad de corazón es 1, atenderte psicológicamente con Adriana. Eso es bien importante. Desbloquear, que ella evalúe si tú tienes que desbloquear ciertos procesos en ti o vaciar todo este dolor, toda esta información que traes cargando desde hace tanto tiempo. Que se mantengan unidos si así ustedes lo han decidido. ¿Sí o no, Uziel? Claro, no, sí. Ok, trabajar como pareja todo esto y si todo está bien, como lo han comprobado ustedes, nosotros ofrecerles contactar alguna clínica de fertilidad para que en el momento en que tú estés lista, entonces sí pueda ver la posibilidad de procrear, de volver a ser mamá e intentarlo de nuevo, pero ya con todo este trabajo hecho, ¿no? Se los ofrecemos, se los ofrezco de corazón. Y pues yo no sé si quieren decir algo más, Rocío. Pues lo único es de que yo sí quiero ser mamá y darte lo que tú me pides, que es un niño. ¿Quieres ser mamá? Sí. Quieren formar una familia. Más que suficiente, porque los hijos no se le dan a nadie. Los hijos son para toda la vida y yo creo que se deben de tener pues en un contexto de amor, de unión, de familia, de convencimiento, de salud emocional, que es lo que es bien importante que trabajes. Y lo que no le di a mi primer hijo, dárselo a él. Dátelo a ti misma. Que estoy segura que algo sucederá y en verdad, yo espero que cuando menos nos los compartas. Tener el privilegio de quizás saber que ese ser humano está viéndonos, que a alguien le resuene este tema, que le haga sentido y que se comunique con nosotros y poder reunir a ese bebé o a ese joven ya de 18 años con su madre y pues después con su padre. ¿Les parece? ¿Van a seguir juntos? Sí, no, muchas gracias, Rocío. ¿Sí? ¿De verdad? Gracias. Yo no los veo ni agarrados de la mano, verdad, gracias por tu ni apoyo. nada. Gracias a ustedes. Te mantenemos al tanto. Jonathan, si algo sucede, lamento mucho no darte otro tipo de noticias más agradables, por supuesto. Y María, pues está en ti. Cuentas con nosotros. Muchas Pero gracias. la única persona que puede dar un paso hacia adelante, salir de tanta violencia, denunciar y hacer valer sus derechos, eres tú. Necesitas tomar valor para contactar a tu familia, lo hacemos por ti. Solamente tú nos tienes que decir, sí lo quiero hacer y por fin librarte de tanta violencia, porque no te la mereces. Ojalá que aceptes que no te la mereces. ¿Qué te puedo decir, Roberto? Que Dios te perdone. Has causado mucho daño. No y lo va a ojalá, perdonar. ojalá, No no lo lo va a sé, perdonar. no lo sé. Ni perdón La de ley Dios te tiene. puede obligar a entrar Era en su cintura si sangre. alguien denuncia y además, pues, a ver cómo le haces para vivir con tanta carga y tanto remordimiento en tu conciencia, tiene si es que conciencia. tienes. Gracias, Adriana, gracias, Mario, y gracias, público. Quiero desearte esta noche de corazón que la luz te abrace, que la paz te habite y que el amor te guíe. Que pases muy buenas noches. Gracias por tu tiempo y que el universo te bendiga. Es fin de semana y yo les recomiendo de verdad de corazón que vean esa película. De verdad que tómense el tiempo este fin de semana, aprovéchenlo y nos vemos mañana en Acércate, Rocío, al límite. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana. Así que hasta mañana. Bye.